En este día jueves vocacional, las lecturas son muy especiales para hablar de una de las vocaciones a la vida cristiana. La primera lectura nos habla propiamente de la vocación al sacerdocio, pero en sí, todos los que estamos aquí estamos llamados a una vocación que nos tiene que hacer sentir felices y que debemos disfrutar todos los días de nuestra vida. Pero, ¿cómo el cristiano puede descubrir su vocación? La vocación se descubre llevando una auténtica vida de oración. Solo en la oración es que nosotros escuchamos el llamado que Dios nos hace a la felicidad. Por eso es importante que nosotros, siempre que tengamos la oportunidad de adorar al Señor por medio de la Santa Eucaristía, que es la oración por excelencia, lo debemos de hacer con toda nuestra disponibilidad, con todo nuestro amor, con toda nuestra entrega, que este momento de encuentro con Jesús sea Él haciendo su voluntad y que todo nuestro pensamiento esté en torno al altar, en torno a la palabra, en torno al sacrificio de Jesús que se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Por eso la Eucaristía es la oración por excelencia, y es la oración por excelencia para descubrir la vocación. Todas las vocaciones cristianas deben girar en torno a la Eucaristía, porque la vocación gira en torno a Jesús, porque el que llama es Jesús. En la primera lectura de hoy, pues nos damos cuenta del sacerdocio de Jesús ofreciendo su vida. Vamos a notar un poquito en qué consistía el sacerdocio en tiempos de Jesús y en qué consiste el sacerdocio propiamente de Jesús, que es el sacerdocio también nuestro. Sin entrar en los matices de las enseñanzas que nos ofrece la primera lectura, el tema central es el sacerdocio de Jesús, que está muy por encima de todos los sacerdocios anteriores. Tal convenía que fuese nuestro pontífice santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Jesús no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes antiguos. Cristo entregó su vida, murió sacrificando en la cruz de una vez para siempre. Y es lo que nos ofrece y recuerda en cada Eucaristía. Tomad y comed, que esto es mi cuerpo, tomad y bebed, que esta es mi sangre. Este es el único sacrificio. Esta es su entrega en la que nos salva, en la que nos reconcilia con nuestro Dios, que perdona nuestros pecados y nos da la abundancia de su vida. Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder en su favor. Es decir, el sacerdocio en tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes, para expiar sus pecados ofrecían cosas externas, pero el sacerdocio de Jesús ya es un sacerdocio más existencial, más de su vida. Jesús ofrece su vida, se ofrece a sí mismo, se entrega a sí mismo, no solo para expiación de unos pocos, sino de todo el mundo, de todo el mundo. Y eso es lo que nosotros celebramos en cada Eucaristía. Cristo sacerdote que se ofrece cada día, dándonos a conocer que nos ha salvado, dándonos a conocer que nos perdona, dándonos a conocer que nos ofrece su vida y su vida en abundancia. Por eso nosotros siempre debemos de caminar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de Él nosotros podemos ser felices, por medio de Él nosotros podemos disfrutar cada instante de nuestra vida. Ya en el Evangelio, el pasaje que nos presenta hoy Marcos, nos dice que una multitud lo seguía y nos aclara que lo seguían porque habían sido sanados muchos, por eso todos querían tocarlo. Sabían que con solo tocar a Jesús eran sanados. Les pregunto a ustedes, hermanos, y me pregunto a mí, también a los hermanos de nuestra parroquia virtual, ¿hasta dónde está nuestra fe puesta en el Señor? Mi fe es una fe de total entrega, mi fe es una ofrenda agradable ante el Señor, mi fe es egoísta, mi fe es dudosa,
o mi fe es de confianza. Creo plenamente que el Señor me habla por medio de su palabra. Creo plenamente que el Señor se ofrece en su cuerpo y en su sangre, en su sacerdocio, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué tipo de fe es la que experimento como cristiano? Solo es una fe en la cual vengo a la iglesia, pero mi vida allá afuera está desconectada de lo que verdaderamente debo de vivir por medio de la palabra del Señor. Sin embargo, ¿cuántos de esta multitud estaban dispuestos a vivir de acuerdo con la enseñanza del Maestro y a vivir de acuerdo con el Evangelio? Nosotros estamos dispuestos a vivir en torno a la palabra del Señor. Estamos dispuestos a hacer su voluntad. Estamos dispuestos a renunciar a mi yo para dejar que Jesús actúe en mi vida. Son preguntas que debemos de hacernos todos nuestros días. ¿Cuántos de los que fueron sanados y liberados de espíritus inmundos, ya una vez libres de sus males, continuaron viviendo según el estilo de vida propuesto por Jesús? ¿Cuántos de nuestros hermanos muchas veces nos cuentan su testimonio de sanación del Señor, que el Señor hizo esto, que el Señor hizo lo otro, que el Señor se manifestó en su vida, que el Señor se manifestó en su familia, se manifestó en un amigo? Pero aunque vemos esos signos, muchas veces nos alejamos de los caminos del Señor, muchas veces no cumplen y no hacen la voluntad del Señor. Entonces, en nuestro tiempo, ¿cuántos verdaderamente están unidos a los caminos del Señor? Al parecer son pocos. Pues en la escena, es importante que en la escena del juicio final de Jesús no hubo nadie que dijera nada en su favor. Todavía hoy muchos de entre nosotros repetimos la misma historia. Seguimos buscando los milagros del Señor en lugar de buscar al Señor de los milagros. O sea, solo buscamos al Señor por beneficio propio. No buscamos al Señor por lo que es, por lo que Él nos da, que es su vida ofrecida en su sacerdocio. Nosotros debemos de buscar a la persona de Jesús, no lo que Él hace, sino a la persona en sí mismo. Debemos de creer en Jesús. Más aún, muchas personas, una vez que han recibido la gracia que tanto necesitan, no vuelven a acordarse del Señor, sino hasta que una nueva necesidad aparece en su vida. Solo seguimos a Cristo por necesidad, porque estamos enfrentando graves problemas. Ustedes saben que a Jesús debemos de seguirlo siempre, en todo momento. ¿Tú estás buscando que Jesús resuelva tu vida o buscas vivir de acuerdo con el Evangelio de Jesús? ¿Tú estás buscando que Jesús resuelva tu vida o buscas de vivir en torno al Evangelio de Jesús? Es importante que nosotros profundicemos y meditemos en torno a esta pregunta. ¿Buscamos a Jesús para que nos resuelva la vida o queremos vivir en torno al Evangelio de Jesús? Si vivimos en torno al Evangelio de Jesús, nuestra vida será una vida de felicidad. Tenemos que reconocer que en el panorama en el 2021 ha cambiado. Vemos que no acuden muchedumbres a nuestras celebraciones, a nuestras oraciones comunitarias y a la escucha del Evangelio de Jesús. Es clara la descristianización que estamos viviendo. Muchos no quieren saber nada de Jesús y de todo lo que nos ha traído. Ante esta situación, los cristianos no podemos dejar hablar de Jesús y su Evangelio. No podemos privar a nuestros hermanos del tesoro que el mismo Hijo de Dios nos ofrece para vivir ya en esta tierra. Una vida con sentido, con esperanza, con ilusión, antes de poder disfrutar la felicidad total después de nuestra muerte. ¿Qué es lo que vamos a vivir con la persona de Jesús si seguimos a la persona de Jesús? Una vida con sentido, con esperanza, con ilusión, antes de poder disfrutar de la vida eterna. Pidamos entonces, hermanos, en este día jueves, que el Señor nos haga caminar por su senda, que el Señor nos permita también hacer siempre su voluntad, que abandonemos nuestro egoísmo, que le sigamos solo por necesidad, que no le sigamos solo para que el Señor resuelva nuestra vida, sino que le sigamos para que
verdaderamente adoremos con nuestras acciones la palabra del Señor, que adoremos a Jesús, que por medio de su sacerdocio se ofreció como expiación de nuestros pecados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.